Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y pues este tema ha sido muy interesante, lo hemos estado estudiando, pero en esta semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos este tema muy importante también, que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Un tema muy interesante que hemos venido viendo y hemos visto cuán profundo es. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 4, el cual nos dice así: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estoy seguro que tú ya sabes el texto, pero vamos a repetirlo juntos, como ya lo hicimos, para que se fije en nuestra mente. Muy bien, ahora quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar mediante el estudio de su palabra y que al compartir juntos este estudio podamos aprender su voluntad. Denos su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles, quede con nosotros aquí mientras estudiamos su palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Definiendo al pecado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que la transgresión de Adán incluyó la violación de la ley de Dios? Muchas personas pueden decir, ¿sabe qué? Adán solamente transgredió en el aspecto de que él comió el fruto que Dios le dijo que no. Pero ¿incluye esto los mandamientos de Dios, la ley de Dios toda? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto es, en la ley de Dios se encuentran todas las cosas que nosotros debemos de saber que no debemos de hacer. En este caso, Eva y también Adán vieron que el árbol era bueno y codiciable. Muy bien, eso es lo que ellos entendieron. Y la ley de Dios dice, no codiciarás. Nos damos cuenta, ellos quisieron obtener un conocimiento que supuestamente ellos no tenían, y por supuesto que no tenían, pero ellos manifestaron esto. Así que, ¿abarca la ley de Dios? Claro que sí. El pecado tiene que ver con la transgresión a la ley de Dios. Y ellos entraron en este asunto. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver este siguiente párrafo. Acompáñame. En Éxodo capítulo 20, verso 17 nos explica así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es, no se debe codiciar, eso es lo que dice la ley. Muy bien. Y encontramos que no se conoce el pecado hasta que se conoce la ley. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y él nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es transgredir el mandamiento de Dios, la ley de Dios. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces Adán y Eva también infringieron la ley de Dios al no cumplir el mandato de Dios. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 45. Y nos dice así: muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiera manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación.
Muy bien. Esto es, nosotros hoy día experimentamos lo que es la gracia. Sin esa gracia, una gracia que nos salva, nos regenera, nos hace obedientes, esa gracia nosotros estaríamos en una situación muy deplorable. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 45, nos explica así. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Muy bien. Entonces, no hemos de pensar que ahora que estamos en la gracia podemos decir, bueno, la ley ya no funciona. No. Adán y Eva transgredieron, cometieron pecado, transgredieron la ley, y como consecuencia vino la muerte. Hoy día, muchas personas dicen, no, la ley ya no funciona más. Bueno, la falta de comprensión de este asunto, porque si la ley no funciona más, toda la ley nos enseña el pecado. Si no hay más ley o ya no tiene más validez, entonces no hay pecado. Esto no existe porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo sabemos que hemos pecado? Porque la ley tiene una validez tan fuerte como en los días de nuestros primeros padres. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más que estudiar. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 462 nos explica. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentimiento. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Entonces, cuando nosotros no contemplamos la ley de Dios o pensamos que la ley no tiene más validez, nosotros tampoco tenemos la necesidad o no sentimos la necesidad de un Salvador. Tampoco vemos nuestra condición pecaminosa. Y como consecuencia, entonces no sentimos la necesidad de ser redimidos. Como consecuencia, vivimos haciendo aquellas cosas que no son correctas y como consecuencia, nosotros vivimos apartados de Dios también. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús, pero no sentimos que realmente necesitamos a Jesús? Y no sentimos que necesitamos a Jesús porque no vemos la pecaminosidad de nuestra vida. Como consecuencia, nos unimos a la iglesia, pero jamás nos unimos a Jesús. Y como consecuencia, resulta esto en conversiones superficiales. Esto es donde siempre estaremos diciendo, bueno, yo creo en Dios, pero no creo que Dios es tan exigente. ¿Te das cuenta? Este es el tipo de cristianismo moderno, donde las personas piensan que simplemente puede vivir así, creyendo poquito, porque no son tan malos. Muy bien. Pero la Biblia nos dice que la ley, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Muy bien. Y cuando nos encontramos en esa condición, entonces, ahí en ese momento, tenemos la necesidad de un Salvador. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cuando leemos estos textos, ¿cómo nos muestra la Biblia que Jesús realmente vino a salvarnos de la ley? Esto es como que Jesús nos salva de la ley. Una persona dice, sabe que Jesús ya nos salvó de la ley, ya nos salvó bajo la ley. Pero vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Para ello vamos a ir a este siguiente párrafo. Acompáñame. Mateo capítulo 1, verso 21. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que Jesús nos vino a salvar de los pecados. Muy bien. Ahora es muy importante saber esto. Si Él nos vino a salvar de los pecados, ¿cómo sabemos que estamos en pecados? Pues porque estamos transgrediendo la ley. Y la ley nos acusa que somos pecadores. Ahora, siendo pecadores, Jesús nos viene a salvar de los pecados. Nos salva de la ley. De que la ley nos siga condenando porque nosotros seguimos pecando. Él ya no nos quiere que pequemos
y como consecuencia entonces nos salva de la penalidad que trae la ley. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras en la página 98 nos dice así: Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y librarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Entonces, Jesús nos salva de los pecados y nos pone en obediencia con la ley de Dios. Si estamos en pugna con la ley de Dios, entonces no estamos en armonía con el Creador. ¿Nos damos cuenta? Porque justamente la transgresión a la ley de Dios es lo que trajo desarmonía y lo que introdujo el pecado en el mundo. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. De Ellen G. White Materials, en la página 128, nos dice así: en Jesús tenemos un amigo maravilloso que vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La única definición del pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí aparece Jesucristo, que viene directamente y nos imparte su justicia. No podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino por la fe en Él. Si crees en Jesucristo, la tendrás hoy. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Y cuando nosotros encontramos transgresores de la ley, esto es, yo soy un transgresor de la ley, tú eres un transgresor de la ley, entonces aparece Jesús y Jesús nos imparte su gracia, nos imparte su justicia. Cuando creemos en Jesús, entonces somos perdonados de los pecados que hayamos hecho. Muy bien. Y ahora venimos al conocimiento de la ley para no seguir viviendo esa vida. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mismo material. Debes creer que Él es tu Salvador ahora y que te imputa su justicia porque ha muerto y porque ha sido obediente a cada requerimiento de aquella ley de Dios. A cada ley de Dios transgredida. Si haces esto, tendrás un conocimiento salvador de Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero tú perderás el cielo si la transgredes. Esto es, por la fe nosotros llegamos a creer que la vida de Jesús, cada requerimiento que Jesús vivió aquí en la tierra, cada vez que Él obedeció aquí en la tierra, toda esa vida se nos pone a nosotros. Y entonces por la fe creemos que somos perdonados y salvados. Por transgredir un mandamiento, por transgredir la ley de Dios, Adán y Eva perdió el paraíso, el Edén. Si nosotros continuamos en esa vida de transgresión, perderemos el cielo. Y nadie quiere perder el cielo, ¿cierto? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender estas cosas, poder por la fe creer en Jesús y experimentar la gracia salvadora que Él trae a nuestras vidas. Guárdenos ahora, quede con nosotros, bendíganos según su voluntad y ayúdenos en todo. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.